noches, bienvenidos a esta masterclass Revolución Ideológica. La verdad es un gusto, un placer tenerte entre nosotros y pues de igual manera es un gusto y agradecemos a Dios la presencia de estos dos ponentes sobre este tema tan controversial y más en este tiempo. Tenemos entre nosotros al licenciado en Educación, nuestro gran amigo, ¿qué podemos decir de él? Iván Godínez, para muchos Iván, que la verdad es que ha sido parte de nuestra historia, parte de nuestra familia. Le amamos, le estimamos bastante y pues él ha sobresalido. De verdad es que para mí es de sumo gozo el ver su crecimiento, cómo Dios lo ha llevado a crecer tanto en lo laboral como en lo espiritual. Ahorita está como director de una universidad, antes estuvo como director de un colegio privado y pues ahorita Dios le está dando la oportunidad de cumplir un sueño que yo le escuché hace mucho tiempo, cuando todavía estaba estudiando. Él me decía y me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios no me permite hacer esto? Yo le decía, porque hay algo que tienes que cumplir antes que esa situación, que ese sueño que tú tienes, pero hoy podemos ver ese sueño, cómo empieza a cumplirse, y es que Dios le está permitiendo pastorear una iglesia, Nueva Vida. Está Dios permitiéndole enseñar a esa gente cómo Dios ha ministrado su vida. Y pues, ¿qué te puedo decir del otro ponente? Pastor, teólogo, esposo, papá, amigo, el pastor Elioenay Pérez, bienvenido. Maestro de la palabra. Claro. La verdad es que Dios me ha enseñado mucho a través de su vida y para mí es un deleite escucharlo enseñar, escucharlo cómo comparte con la gente lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha mostrado y le ha revelado a través de la Escritura. Y yo veo cómo él se apasiona cuando enseña y yo le digo, Señor, un día cuando sea grande yo quiero ser como él y enseñar como él enseña. Pues bienvenidos. Y pues aquí me surge una pregunta. La primera de la noche. La primera de la noche. La primera de la noche. Y yo creo que para romper el hielo y abrir esta masterclass, ¿por qué el nombre de revolución ideológica? Soy muy ocurrente. Eso me queda claro. Soy muy ocurrente. Eso me queda más claro. Una noche, de esas noches que uno no puede dormir, no sé si te ha pasado, pero es un momento donde el pensamiento está acelerado, ¿no? Casi se me me vino la idea, este nombre, revolución ideológica, precisamente, ¿qué es lo que provoca una revolución? ¿Y por qué ideológica? Bueno, porque sabemos que a través de la historia hemos visto varios tipos de revolución. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, bueno, esas revoluciones armamentistas, ¿no? Y después vemos la Revolución Industrial que viene, que trae muchísimos cambios. Viene después la revolución, esas revoluciones del arte, de salir del oscurantismo a entrar a la etapa de la ilustración. Son revoluciones que vienen y son cambios que se producen. Y yo creo que en buena hora, ¿no? Hablar de esta nueva revolución que estamos por experimentar o ya estamos experimentando, sobre todo en el punto de los cambios sociales y en este caso ideológicos que está provocando esta situación del COVID-19. Porque pues ustedes han escuchado en las redes sociales que muchos, tal vez algunos, especulan, otros son muy expertos en el tema y dicen que la vida ya no va a ser igual a partir de este momento. Pero hablan de un nuevo normal, ¿no? Hablan de un nuevo normal, que ese es el tema que están trabajando ya. Bueno, a partir de eso tomé la idea de decir, bueno, hablar de revolución ideológica porque sabemos que esto va a traer cambios. Y cómo tenemos que estar preparados mentalmente para, número uno, para confrontar las ideologías que se vienen. O ya sea que nosotros la confrontemos o nos adaptemos a esos cambios que vienen. Claro. De ahí nace. ¿Y por qué ideológica? Híjole, con las presentaciones que nos dio,
Nos deja, nos deja la vara alta. Pero es bien sencillo. Una idea puede cambiar la vida de una persona. ¿Cómo va esto? Ahorita que nos presentaban y hacían todo esto, yo muchas veces lo he dicho y no es algo que diga por quedar bien, o siempre lo he dicho. Profesionalmente, lo que yo he logrado fue gracias a la idea que un maestro sembró en mi mente y bajó a mi corazón. Una idea puede cambiar el sentido de vida a una sola persona. La reproducción y reproducirte en alguien más cambia el chip de una persona. Yo recuerdo tener entre 14 y 15 años y a mí leer un libro era como lo más lejano que yo podría ver. Entonces recuerdo, yo veo a los pastores como grandes maestros. Yo siempre he dicho que lo que soy profesionalmente se lo debo a ellos. Entonces yo creo que el agradecido soy yo. Entonces recuerdo en una ocasión llegar a su casa y ellos tienen un muro lleno de libros. Y los veía, yo tenía 15, 16 años. Y recuerdo que volteé y le pregunté, oiga, ¿y usted leyó todos estos libros? Se detiene, voltea y los empieza a dar un ojo y dice, sí, creo que la mayoría. Los que tengo en la mesa no, y en la mesa todavía había otro altero, ¿no? Y dije, en mi vida, yo voy a lograr eso. Y él volteó y me dijo, tú vas a lograr todo aquello que te propongas con esfuerzo y dedicación. Y si yo puedo ser una plataforma para que crezcas, ahí voy a estar. Me quedó tan grabado que profesionalmente me brindó herramientas, me brindó una ideología. Y trajo una revolución. Pero para partir del término revolución, me gusta entender el término evolución. Ajá. La evolución es yo individuo me adapto a mi entorno. Yo me adaptaba al que no se puede. No tienes las capacidades, no tienes la fortaleza, no tienes la disciplina, eres muy voluble. Lo escuché tantas veces. Y mi pensamiento evolucionaba con base a lo que las demás personas tenían de mí, la percepción que tenían los demás hacia mí. Ajá. Entonces, creces adaptándote a un sistema, ¿ok? Pero cuando alguien siembra una idea en tu corazón y te genera una identidad, viene una revolución. Es decir, ya no voy a dejar que el entorno me manipule. Ahora yo voy a sembrar en cada persona y les voy a cambiar la mentalidad. Y voy a cambiar el chip. Entonces, hablar de esa revolución es un individuo cambia su entorno. Y es lo que está pasando. Un grupo pequeño con un nuevo presente están cambiando la ideología de qué es lo que viene. Pero una persona sin identidad, una persona sin ideales, está en la deriva. Porque esto de confinamiento lo va a sacudir. Yo me aferré en tiempos de crisis, yo me aferré de la idea que sembraron en mi corazón. De la idea de si puedes, dedícate. Recuerdo y siempre hago esa broma, que él no me dejaba salir del cuarto hasta que saliera con un estudio y me daba pocas herramientas, pero él lo hacía porque sabía que iba a haber fruto a pesar de que yo no lo viese. Entonces, el sembrar una idea, darle un concepto a alguien, es mostrarle que ese concepto puede cambiar la vida. Es decir, es ponerle velas a un barco. Entonces, hablar de una revolución ideológica, es decir, queremos, desde mi punto de vista, es ponerle velas a tu barco y que este viento de tempestad tenga una finalidad. Porque un barco sin velas, viene el viento y ¿a dónde vas? Pues a la deriva. A la deriva. Pero si tienes velas, tienes un rumbo hacia dónde ir, ¿no? Porque ya tienes una idea centrada. Algo muy importante que acabas de mencionar, dijiste todo es importante, ¿no? Pero hay dos cosas que yo rescato de lo que acabas de mencionar. Número uno, cambio de chip. Sí. Cambio de chip. Ese es el punto número uno que vamos a tomar de lo que acabas de mencionar. Cambio de chip. Número dos, mencionaste el punto de la transformación mental. Ok. Yo creo que es importante que el auditorio pueda comprender que estas situaciones que estamos viviendo
como esta nueva pandemia. Bueno, nueva no es, en primer lugar, porque ya estaba programado. Ese es número uno. Número dos, los seres humanos hemos pasado por diferentes etapas, ¿sí? Diferentes etapas. Esas etapas, una de dos, te adaptas al sistema o confrontas el sistema, pero no puede ser de dos formas. No puedes entrar, vamos a tocarlo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista como hijos de Dios. Estamos como hijos de Dios. Número uno, ¿qué hacemos frente a estas nuevas ideologías? Nuevas ideologías que se están ya dando, porque antes de esta pandemia veníamos ya siendo amenazados por una nueva ideología, número uno, de género, una nueva ideología de género. Y comenzamos a ver una revolución de género, donde pues ya vimos marchas, de todo tipo de marchas, ya saliendo gente del closet más abiertamente, sin pudor, sin nada. Preparando, bueno, no sé si preparando o atacando a nuestros hijos, y la amenaza, ¿no? La amenaza de que esa ideología de género se va a comenzar a implementar dentro de las escuelas, donde ya se tienen que enseñar que ya existe, ya no es solamente hombre-mujer. Ahora puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, y hombre y mujer, ¿no? Esa es una nueva ideología. Pero la pregunta surge a base de esto: ¿por qué siempre ha existido ese tipo de personas? No estamos en contra de eso, eso lo quiero que quede en la mesa, ¿sale? No quiero que se note como que somos homofóbicos, ¿le dicen? ¿Sí? Homofóbicos. Sino que solamente quiero plantear, porque como pastores, como líderes, estamos frente a esa situación y nuestros hijos están en medio de esta revolución. Tus hijas, tú tienes 2 niñas pequeñas, están en medio de esta revolución. Mis hijas, no tan pequeñas, pero están en medio de esta revolución, donde vemos ya desde políticos, líderes religiosos de todas las esferas sociales, haciendo declaraciones como esto, como algo normal. Lo que mencionaste, Iván, hace rato, un nuevo ¿qué? Normal. Un nuevo normal. Entonces, un nuevo normal, es normal ver a 2 hombres abrazados, besándose. Es normal ver a 2 mujeres abrazándose y besándose. Es normal. ¿Para quién es normal? Esa sería la pregunta. ¿Para quién es normal? Híjole, yo voy a hablar de otro tema. Yo voy a hablar desde otro punto. Yo voy a hablar desde el factor social, ¿ok? Y hablando de las esferas y la adaptabilidad que hay dentro de este nuevo esquema. Vamos partiendo de quién determina. El primero en utilizar el término sociología es Augusto Comte. Es el primero en utilizar el término sociología. Pero no se le considera el padre de la sociología, porque quien lo legitimó fue Emile Durkheim, con el estructuralismo funcional. Ahora, Augusto Comte habla del positivismo o de la postura positivista. El positivismo no tiene nada que ver con que sea positivo, no, sino que se basa en las leyes naturales, todo el proceso normal que debe procesarse, de ahí nace el positivismo. Entonces, Augusto Comte, vemos el estudio de Emile Durkheim del estructuralismo funcional, hablando de esferas y roles. Él determina que como sociedad, la sociedad está compuesta por diferentes células, digámoslo de esta manera, ¿no? O más bien órganos. El órgano gobierno, el órgano familia, el órgano educación y sí, el órgano religión. Y cada uno de ellos se encarga de un área muy en específica. Mi pregunta sería, si el órgano no funciona, si el órgano tiene problemas, ¿qué va a pasar con las células? Van a morir. Entonces, desde el momento que el órgano no funciona con una base sólida,
los sociólogos no están en contra de los cambios. Tenemos que adaptarnos. El tema es el cambio, la forma en la que se lo hace. Hablando de la identidad de género, no, como lo dicen, no es que yo tengo amigos a los cuales aprecio mucho, no tiene nada que ver con el conflicto, sino la forma en que se está estableciendo. Ojo con esto, cuando hablamos de la revolución industrial, no solamente trajo cambios políticos y económicos, sino familiares. Una revolución no solamente impacta a un órgano, no, impacta a todos los órganos. A todos los órganos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Adolecer. ¿Qué es la adolescencia? Adolecer, ¿qué es? ¿Falto de qué? De identidad. En esa misma línea hay una frase de Freud que a mí me encanta, que dice, el ser humano, siempre lo digo, el ser humano es capaz de vender aquello que le hace feliz por sentirse un poco seguros. ¿Qué trajo la revolución industrial? Seguridad. ¿Por qué? Porque antes yo trabajaba en mis tierras, tenía mi casa, llegaba mi hijo, oye, pa, me gusta la María, pues róbesela. Ahí está. Oye, el chamaco tiene 14 años, ¿y qué? Róbatela. ¿Y viste alguna noticia de ese tiempo? Ahorita nos alarmamos, una niña de 14, no te preocupes. Probablemente tus abuelos se embarazaron a los 14, 15 años. ¿Por qué? Por el contexto que había en ese momento. ¿Por qué? Porque era fácil. Veía a la chamaca, eran familias de 10, 11, mi esposa y su familia son 10. 9, con ella 10. Entonces, las familias eran muy extensas. ¿Por qué? Porque trabajaban del campo. ¿Ok? Vino la revolución industrial, ya no puedes, bueno, sí puedes trabajar en el campo, pero puede venir sequía. Puede venir peste. Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas para que aceptes la revolución. Porque si tú no lo aceptas, probablemente te quedes sin tierras. Te quedes sin nada. Y no tengas que darle de comer a tu gente. Entonces, quítate de broncas. Sí. Vente a trabajar conmigo. Trabaja conmigo, ven a estar aquí. Cuando tú trabajas conmigo, te vas a mantener ahí, seguro. ¿Cuántas veces la mentalidad de nuestros padres es, si ya trabajas en el gobierno, ya la existe? Porque vas a tener seguridad. ¿Cuántas personas trabajaron toda su vida en algo que no les gustaba simplemente porque se sentían seguros? Ahora lo menos que busca es seguridad, busca emprendurismo. Necesito otro movimiento que haga que las cosas cambien. Y necesito otra revolución que provoque que el pensamiento vuelva a cambiar. Este golpe nos está quitando la seguridad a todos. Nos está quitando aquello que basamos en esa adaptabilidad económica. Al no poder trabajar, rompes. Pero después de Emily Durkheim está otro sociólogo que dice, así como hay órganos que generan células, hay células que regeneran órganos. Entonces, una revolución ideológica puede iniciar con una sola persona. Con una sola persona. ¿Y quién va a determinar estos sistemas, por ejemplo, de los que tú hablas, que se necesitan regenerar? Porque aquí a mí me gustaría que nosotros pudiéramos dejar en claro para la gente que nos está viendo cuál va a ser la postura de la iglesia, por ejemplo. Porque tú hablabas, ahorita se hablaba un poco acerca de ¿aceptas o te quedas sin nada? O sea, la revolución industrial empezó a cambiar el chip de la gente de no te preocupes, tú vas a tener seguridad, tú ya, si hay sequía no hay problema porque tú vas a tener seguro tu sustento, sí, claro. ¿no? Tu sustento. Entonces, ¿quién determina estos sistemas y cuál va a ser nuestra postura en medio de esta nueva ideología que se está planteando? Muy buena pregunta. ¿Quién determina estos sistemas? Pero sobre todo, ¿quién está detrás de estas ideologías? Porque esto es algo que debemos de tener o dejar claro, ¿no? ¿Quién está detrás de estas ideologías o detrás de esta revolución? Porque detrás de la Revolución Mexicana, ¿quiénes estuvieron, no? Hubo personas encargadas de poder darle armas, todo lo que necesitaban para desarrollar la revolución. Hubo personas detrás
haciendo todo ese movimiento. Eso hablamos de personas que están detrás de las cortinas, ¿no? Que no se ven, pero están ahí. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Yo voy a hablar desde mi punto de vista, que hay un cambio radical en el pensamiento del ser humano. Estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de una generación, mencionaba Iván, de emprendedores, pero esa generación de emprendedores necesita realmente tener las bases para poder tener el carácter para afrontarse ante esta revolución. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque lo mencionaste hace ratito. ¿Te adaptas? ¿Y si no qué? ¿Y si no, qué va a pasar? Muero. ¿Te adaptas o muero? Es lo mismo que sucede, ya mencionaste en la Revolución Industrial. ¿Me adapto a los cambios o muero en el intento de detener lo que viene? ¿O cedo a la ola que se está dando y me involucro como que si nada está sucediendo? ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos de entender, porque por algo, como lo voy a manejar desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista de la iglesia. Como iglesia, cuando Dios decide, por ejemplo, establecer su iglesia, lo hace con un propósito. El propósito de establecer la iglesia es porque ese órgano eclesiástico pueda ser como un sistema que vaya contra cultura. No sé si lo voy a mencionar. La iglesia es un órgano contra cultura. ¿Por qué? Porque va en contra de aquellas ideologías que no están establecidas en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque para los hijos de Dios, nuestra norma de vida y nuestro modelo de ser es la palabra de Dios, porque de ahí rescatamos los valores morales, ¿sí? De ahí nosotros sacamos la ética, ¿sí? De aquí sacamos la ética. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vemos que se han levantado hombres con diferente forma de pensar, tratando de arrastrar, de esa manera, tratando de arrastrar a personas a sus propias conveniencias. Yo lo que veo que detrás de cada revolución, hay personas que están haciendo esto para su propia conveniencia. Digamos, este virus que se soltó en China, que le echan la culpa al murciélago, detrás de eso hay un grupo de personas que están moviendo las piezas del ajedrez para sus propios beneficios. ¿Estamos? Para sus propios. Porque todo este juego que estamos viendo es un juego, para ellos es un juego. ¿Sí? Y nosotros debemos de entender que el juego que ellos están armando es la disminución. Lanzo una bacteria. Detrás protejo a mi familia, a un núcleo de familia, ¿sí? Porque lo que yo quiero es la supervivencia de los míos. Porque si somos más, aquí no, para ellos no entra el dicho donde comen 5, comen 6. Aquí no. Aquí para ellos es donde hay más familia, nos quitan más recursos a nosotros. Bien. Y para que ellos puedan mantener su prole, su familia, sus nietos, los poderosos tienen que disminuir ¿qué? A la población. Revolución ideológica. ¿Por qué crees que se lanza? Y aquí va para todos, ¿no? ¿Por qué se lanza la ideología de género? ¿Qué hay detrás de la ideología de género? No pudieron con la ley contra el aborto, porque si te diste cuenta que antes de la ideología de género vino una revolución que se legalizara el aborto, que las mujeres que quisieran abortar no lo lograron. Detrás del aborto hay un patrocinador que le está soltando lana a esa gente
para que pueda promover esa ideología de que el aborto es lo mejor. Como no pegó, las mujeres dijeron, no, nosotros queremos tener hijos, queremos tener familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con relación a eso? Viene ahora la revolución ideológica, la revolución o la ideología de género. Detrás de la ideología de género hay patrocinadores. Porque tú sabes, la ley natural, ojo, la ley natural, mujer, hombre, se reproducen, pero hombre con hombre no se reproduce. Mujer con mujer no se reproduce. Y si les metemos la idea de que esto es bueno y todavía te lo dice, es que el amor es el amor. Y somos libres de amar y expresar lo que tú sientes a la forma y la manera que tú quieras. Así que si yo te amo, nos amamos los dos, pero no nos podemos reproducir. Detrás de eso hay un porqué: la disminución de la población. De hecho, en términos de economía, finanzas, se hace un análisis con respecto a cómo nuestros recursos son escasos y nuestras necesidades ilimitadas. Entonces se hace un análisis porque va a llegar un momento en el que no va a haber recursos suficientes para suplir todas esas necesidades ilimitadas de toda la población. Entonces hacen hincapié en la aplicación eficiente, o sea, aplicar los recursos escasos de manera eficiente para necesidades ilimitadas. Ahora, es una teoría de las varias que hay. Agustín Laje, los invito a que lo busquen. Agustín Laje habla desde una postura sociológica del impacto que tiene o lo que busca todo este nuevo pensamiento, esta identidad sobre el pro aborto y entre demás. Y él habla mucho de que es un factor económico, porque nadie habla de que estas cabinas para ir a abortar son gratuitas. No son gratis, cuestan. Entonces tiene fines económicos. Entonces él desde una postura social no tiene que ver en un ambiente eclesiástico, porque también es que son cristianos, no tiene nada que ver. Enfócate en las situaciones que están pasando. Las teorías no tienen nada que ver con una bandera. Con una bandera es que nosotros no. La vida es la vida, punto. Por donde lo quieras ver. La reproducción y el amor es el amor, punto. No se trata de una bandera. Se trata de ver las cosas de manera objetiva. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Es decir, hey, quítate, yo no soy ni de un partido, no soy nada. Aquí estamos en pro de la vida porque eso es lo que nos genera. Entonces, una de las teorías que existe es quitar población, ¿no? Otra de las teorías fuertes que existe es una onda entre países que quiere conquistar al otro y que le mandó un virus y que se le descontroló y todo. Y luego viene también la de los murciélagos. Y podemos sacar aquí 10 teorías. Pero me voy al pragmatismo. ¿Qué práctico hay en eso? El estructuralismo funcional, Emily Durkheim, órganos. Sí, hay alguien detrás de todo esto, un órgano. Los líderes de los órganos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? El líder político es, no salgan de sus casas. No importa que te mueras de hambre, ya encontraremos una estrategia para sacarle dinero a los empresarios y dárselo a los pobres. Porque aquí los perjudicados, voy a decir otra palabra, los perjudicados son los empresarios. ¿Por qué? Porque ¿sabes que ellos no les están quitando impuestos? ¿Sabes que ellos tienen que seguir pagando impuestos? ¿Sabes que para poder volver a trabajar nosotros, a reactivarnos, tenemos que pasar por todo un proceso, el cual cuesta? Entonces, el gobierno está haciendo su parte. Está aprovechando una crisis y de alguna manera está siendo beneficiado. La educación, claro que la educación estamos haciendo nuestra parte. Rompimos paradigmas y rompimos esquemas de las clases tienen que ser, o la convivencia tiene que ser frente de un salón de clases. Irónicamente ha evolucionado más nuestro celular que la educación. ¿Por qué?
Si yo te pongo un video de una clase de hace 50 años y vemos una clase de hace 3 meses, te das cuenta que no hay diferencia alguna. Pero si te pongo una clase que tuvimos ayer de alguno de nuestros maestros, dirías, wow, el paradigma educativo ha cambiado. ¿Qué ha hecho la familia? ¿Qué ha hecho los líderes religiosos o los líderes de instituciones? Y ahí entra Talcott Parsons. Talcott Parsons habla del interaccionismo simbólico. Ya no tiene nada que ver con el órgano. Y ahorita decía el pastor Elio, oye, pero entonces ¿qué hago? ¿Nada? O sea, ¿muero? No. Una célula tiene que aprender a envolverse en el órgano, a influenciar desde adentro. Yo no puedo luchar contra el sistema. Yo no puedo ir contra toda esta enorme conflicto que viene. Aprendo a vivo en el mundo, mas no soy del mundo. Estoy parte dentro de un sistema. Si me tuve que adaptar, sí, pero no comparto las mismas ideologías. Pero tampoco me voy a poner a Sansón con las patadas, sino que aprendo a hablar vida con las personas de mi entorno. Si yo logro cambiarle la forma de pensar a una persona, ellos lograron cambiarle la forma de pensar a alguien que trae una cultura de no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a salir adelante. El chip me lo cambiaron y eso ha provocado que yo pueda cambiarle el chip a otras personas. Ojo, lo estoy hablando desde una postura social. Entonces, el pragmatista, uno de los pragmáticos que yo más admiro es John Dewey, que él hablaba que primero hay una experiencia. Ahora mi pregunta es, ¿toda experiencia es buena? Sí, toda experiencia es buena, claro. ¿Usted qué opina? Mira, si nosotros partimos de lo que podemos aprender de esa experiencia. La experiencia. Claro que sí. ¿La experiencia es buena? Claro, porque te deja una enseñanza. ¿Y segura que le dejó una enseñanza? Claro, bueno o malo, pero te deja una enseñanza. Cuidado, la experiencia como tal, ¿qué de bueno tiene que te asalte? No es buena experiencia. La experiencia por sí sola es buena y es mala. Por sí sola. Para algunos, esta experiencia del COVID ha sido la peor experiencia de su vida. Y no van a aprender nada porque van a salir iguales. Escucha, si no cambiamos nuestro hábito, vamos a salir de la misma manera. Ahora es experiencia, extracción de ideas, trabajo con información y lo pongo en práctica. Ahí sí, la experiencia me sirvió porque lo que aprendí lo puse en práctica. Entonces hay un cambio de mentalidad. Algo bien importante que tocaste es la educación. Ajá. Cuando hablamos de la revolución ideológica, hablamos de una reeducación. Uh-huh. Estamos hablando de una reeducación. Y algo bien importante que menciona Iván es, si le cambias la idea a una persona, esa persona se lo puede cambiar a otra Uh-huh. persona. Uh-huh. Y esa a otra. Y hacer que un contagio masivo Exacto. de esa idea, ¿sí? El hombre ha ido evolucionando poco a poco y le ha costado. Cavernícolas, a la era de piedra, a la era de bronce, y el fuego, y pum pum, se fue, y el hombre fue cambiando, evolucionando. Te adaptas o mueres, así de simple, ¿no? Ahora, como iglesia, toco el tema del órgano, una vez más. Un órgano se puede regenerar, ¿sí? Se puede regenerar un órgano. Bueno, la iglesia está en medio de todo este sistema como un órgano para regenerar lo que ya está descompuesto. Claro. Porque hablamos de una corrupción, de una descomposición social. Estamos hablando de una descomposición social. La sociedad ha sido estigmatizada. No sé, a ver si puedes hablarnos un poquito de eso, ahorita te voy a dar una idea. La estigmatización, por ejemplo, la generación X, la generación de los hippies, la generación de los ninis. Hoy estamos hablando de la generación millennium, Ahora, nuestros hijos son generación millennium. Los hijos de nuestros hijos dicen que será la generación alfa, ¿sí? Ya estamos hablando de una nueva, si se dan cuenta, una nueva generación, pero alfa. ¿Qué significa eso? Que van a iniciar con un nuevo
una nueva mentalidad, una forma de pensar diferente. Ahora, con respecto a todo esto, yo quiero solamente tocar un pasaje bíblico para que vayamos y entremos a ese punto. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hace al hombre, Adán y Eva, les da instrucciones, les da principios, les da un reglamento, ¿sale? Y cuando lo pone a Adán en el huerto, le dice, trabájalo, cuídalo. ¿Por qué? Porque ese iba a ser su modus vivendi, ¿estamos? Ese iba a ser el modus vivendi de Adán. Le iba a trabajar y iba a cuidar y de esa manera iba a comer. Bueno, se vio solo, Dios le hace una ayuda idónea, una mujer. Ok, la ayuda idónea, yo no sé, muchos argumentan que ella no estuvo el día que Dios le dio la instrucción a Adán de que no comiera el árbol del fruto, ¿no? Ya vamos a es otro tema. Después veremos ese tema, ¿no? Esas benditas mujeres, ¿no? No sé. Pero no pueden vivir sin ellas. Eso sí. Ok, estamos con respecto a este punto. Cuando Dios le ordena a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del que está dentro, en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él muera, ciertamente que dice, morirás. Ok, ahí está la orden de Dios. Vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis que de Satanás, la serpiente, le habla a la mujer. Y mira, observa, y ahí quiero que tomemos el punto para partir en este tema, ¿sale? Si te siembro una idea, sé que esa idea va a revolucionar tu vida y te va a transformar. ¿Estamos? La serpiente lo sabía. Satanás lo sabía. Claro. Por eso le siembra una idea a Eva. ¿Y cuál fue la idea de la serpiente? Serás como Dios. Serás como Dios. Y aquella se deslumbró, ¿no? Serás como Dios. ¿Y qué es lo que le presenta? Ojo, ¿qué es lo que le presenta la serpiente a Eva? Una fruta. ¿Qué clase de fruta? No lo sabemos. Pero dice Génesis capítulo 3 que la fruta era ¿qué? Era buena, codiciable ante los ojos. Ojo, ninguna idea que te vendan en este tiempo te va a revelar realmente lo oscuro que hay detrás de todo. Wow. Ninguno. La revolución ideológica, en este caso, la ideología de género, no sabes tú, o no sabe la sociedad, o tal vez si lo sabe y lo quiere evadir por no meterse en polémica, pero detrás de el aceptar la idea de que dos hombres se puedan amar y se pueden casar, dos mujeres hacer lo mismo, esa idea tiene un principio satánico, la no reproducción. ¿Por qué la no reproducción? Porque Satanás sabe, y que sabe, lo sabe, de que si un hombre y una mujer se unen, a través de esa unión traerán hijos para Dios. Y lo que él menos quiere es que a través del hombre y la mujer le nazcan profetas, le nazcan pastores, apóstoles, maestros, en pocas palabras, hijos de Dios. Por eso te vende la idea, acéptalo, caricaturas, telenovelas, series de películas, en todas las esferas, ya lo ves normal. Entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque detrás de esa idea hay algo oscuro. Claro. Que yo quiero aterrizar al final de esta masterclass, decirte cuál es la parte oscura de esta parte. Dale. ¡Wow! Vuelvo a lo mismo. Dentro de los órganos hay líderes. Como líderes, ¿qué estamos haciendo? Pablo le dice a Romanos, hey, no se amolden a este mundo, sino que renueven su manera de pensar. El no tener familia no es nuevo. Voy a un ejemplo práctico. ¿Cuántos hermanos tuvo? La parte de ley, 3. 3, poquitos. ¿Usted? También 3. 3. De parte de mamá, no sé cuántos, pero son un montón. Pero mi mamá, por ejemplo, aparte de ella son 9. 9. Bueno, fueron 9. Después 3. Ustedes tuvieron 4. La disminución. Pero ¿cómo nace esa disminución? No es idea de ya no tener hijos. No. Por ejemplo, aquí va. Grecia.
Grecia se le conoce como el país viejo, y no porque sea la vieja cultura de Grecia, No, porque ya no hay niños. Exacto. En otros países europeos Ya no hay niños. ya no hay niños. Ya no hay niños. Pero ¿quién le vendió esa idea? Yo desde mi parte el materialismo. Exactamente. Sencillo. El materialismo. Porque tenemos una mentalidad que yo soy lo que tengo, yo soy lo que hago y olvido mi identidad de quién soy en Jesús. Entonces estoy tan preocupado que yo valgo por el teléfono que traigo, yo valgo por el carro que manejo, yo valgo por todo lo que puedo hacer y olvidamos nuestra identidad. Por lo tanto, si en mi casa fuimos 5 y no nos pudieron dar estudio a los 5, ¿qué voy a querer hacer con mis hijos? Darles estudios. Entonces a ellos les doy estudios. Pero mi hija mayor, Emma, tiene estudios y es en una escuela pública, ¿no? Y tal vez ella quiso una escuela privada. A la próxima generación, ¿qué le va a querer dar a sus hijos? Lo mejor. Escuela privada. Entonces le va a dar escuela privada. Pero mi nieto va a ver que en la escuela privada manejan un BMW. Él va a querer darle a su hijo educación, escuela privada y un BMW. Entonces van a ser mi bisnieto, que tuvo un BMW, y al tener un BMW socializó con alguien que tenía un yate. Y mi bisnieto va a decir: abuelo, me voy a comprar un carro y un perrito. Yo no pienso tener hijos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad es: voy a tener hijos conforme a lo que yo pueda ofrecerles, yo pueda mantener, porque es lo correcto. Y no está mal. Ojo, tampoco estoy diciendo, no está mal, es planeación. Pero esta identidad o esta idea viene de muchísimo tiempo atrás. El tema es que inconscientemente, vuelvo a la esencia, ¿dónde estamos los líderes? Si hablamos que, partiendo otra vez del estructuralismo, Emily Durkheim, él dice, el órgano genera células. Si el órgano no funciona, la célula fallece. Ok. Abuelo futbolista, hijo futbolista, nieto futbolista. No precisamente. ¿Por qué no? Porque puede ser beisbolista. Pero ¿cuál es su gen? Futbolista. Futbolista, pero si no le doy un balón. Nunca lo va a hacer ahí. No estoy en contra del sistema, simplemente aprendo a no relacionarme con él. Porque si yo sé que en esta sociedad estamos aceptando o estamos siendo permisivos con ciertas cosas, no es que los ponga en una burbuja tampoco, sino que les doy herramientas para saber quién es ella, para saber qué es lo que está viviendo. A mí me encanta la historia de la mujer del flujo de sangre. Ella socialmente era rechazada. Eso era correcto. ¿Estamos de acuerdo? Siendo que, o sea, en su tiempo, en su cultura era correcto. Era rechazado y era lo correcto. Ellos no, el pueblo estaba actuando mal. No. En el tiempo era correcto. Muchas de las cosas que hicimos eran correctas. Okay. Entonces, ¿qué pasa acá? La mujer dijo, y escuché hablar de Jesús. ¿Qué escuchó? Para que ella quisiera correr a Jesús. Como líderes que están escuchando a las personas de la iglesia, para que muchos no corran a la iglesia, sino corran de la iglesia. ¿Qué se está escuchando? Otra vez la responsabilidad. Eso es importante, porque algo que mencionaste, eso era en su tiempo. Ojo, eso era en su tiempo y aceptable. Pero yo mencionaba a un Jesús contracultura. Exacto. ¿Sí? Contracultura, revolucionario. Solamente que yo me acuerde, fuera de Jesús, hubo solamente otro hombre que cambió una nación con la pura ideología. Mahatma Gandhi. Sí, claro. Gandhi. Pensé en el mismo. Sí. Él fue el único, pero vamos. Jesús fue una persona contracultura. Ajá. El pueblo, la ley era que una mujer con flujo de sangre no podía entrar a la ciudad y ser rechazada. Pero Jesús no rechazó a la mujer. Iba en contra de la cultura, de lo que no en contra de la ley, ni en contra de las normas del pueblo. Porque la ley, Jesús dijo,
Jesús mencionó claramente, la base de la ley son tres cosas. Número uno, fe y hacer misericordia y realizar justicia. Si la ley está basada en hacer misericordia, díganme, los fariseos, los escribas, ¿estaban cumpliendo la ley con las mujeres de flujo de sangre? No, porque ¿Dónde estaba la misericordia? En ningún lado. ¿Dónde estaba la práctica de la justicia? Jesús, sin embargo, le dijo a los fariseos y a todos, les dijo, está bien lo que ustedes hacen de cumplir la ley, pero no se olviden de lo esencial. Misericordia, la fe y la justicia. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a practicar esas tres cosas. La fe. Ahora, cuando la iglesia nace contra cultura. Nace contra cultura, nace contra una ideología. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los romanos, el sistema romano. ¿Tú sabes que los césares, ¿sabes qué significa César? No. César no es un nombre propio de una persona. El César es el título a una persona. Por eso como lo del César al César. Del César al César. El faraón, el título. Bien. El monarca, el rey. El César. César significa señor. Eso es lo que significa señor. Entonces, el César era el que estaba arriba. Cuando algunos césares firmaban documentos, se atrevían a poner la gran divinidad. El César les dice esto. Jesús les enseñó que no se doblaran ante nadie y que a nadie le dijeran Padre y que a nadie le dijeran Señor, si solamente a Él. Entonces, era una contracultura. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llevar para que veamos esta parte? Tú mencionas que no estás en contra, pero debes estar abierto a toda esta situación. ¿Por qué? Tomaste el ejemplo de el abuelo futbolista, padre futbolista y Néstor futbolista. Yo te digo que no, porque él tiene que formar sus propias ideologías. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender o captar? Número uno, debemos de captar que como iglesia estamos en una lucha frontal de verdades, porque la sociedad te da una verdad, pero la palabra de Dios te da otra verdad. Y por eso el mundo dice que las verdades no son absolutas, son relativas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios no existe el relativismo, existe el ser absolutismo. ¿Sí se puede decir así? Sí. No voy a equivocarme. Ser absoluto. Hay una verdad que absoluta. Y esa verdad absoluta es el evangelio que Cristo le dejó a su discípulo. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Estamos de acuerdo? Ningún órgano social frente a la iglesia no es enemigo de la sociedad. No. Ni la sociedad debe de ser enemiga de la iglesia. Pero sin embargo, nos ven a nosotros como cristianos como cáncer, como que queremos destruir la sociedad. Pero no es que la queramos destruir, la queremos ¿qué? Educar, porque ese es el trabajo. Ahora, tú sabes como educador, ¿qué es lo más difícil como un educador? ¿Por qué crees que hay cristianos que les cuesta ahora sí ser educados? ¿Por qué? Por eso, volvemos a lo mismo, el ponernos una bandera. Desde que te pones una bandera, son de bandidos. La bandera es de yo soy de un grupo del cual tú no eres parte. Tú no formas parte. Entonces, para que formes parte, tienes que cumplir ciertos estatutos o ciertas cosas. Entonces, quitar esa mentalidad, volvemos. Los fariseos estaban actuando correctamente, pero no vivían en el Espíritu. No vivían por fe. Entonces yo puedo vivir por una realidad y no por una verdad. La realidad es la adaptación de tus sentidos a tu mente. ¿Estamos en crisis? Sí. Eso es real. Como lo quieras llamar. Eso es real. No tengo en nada que temer porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es una verdad. Ojo con esto. Y lo voy a explicar muy sencillo. Hay
Einstein. Está un niño que se quiere acercar con Albert Einstein y nadie lo deja. Y no te acerques, no te acerques. Total, se cuela el niño ahí, se sienta y le dice, quiero hacer una pregunta. Y dice, dime, mi papá siempre habla de la relatividad y no me sabe explicar qué es la relatividad. ¿Usted me lo puede explicar? Le dice, sencillo. Imagínate un minuto, una hora con la chica que te gusta y un minuto en las brasas del infierno. Esa hora se te va a hacer un minuto y ese minuto se te va a hacer eterno. Es mucho tiene que ver con la forma en que estamos viviendo las cosas. Otro ejemplo clarísimo es aquel que tuvo la capacidad de concentrar la energía eléctrica en un bombillo. Estamos hablando de Tomás Alva Edison. ¿Se lo imaginan de niño? ¿Cómo se lo imaginan de niño? Ay, inquieto yo creo, ¿no? ¿Pero sobresaliente? A los ojos de la gente probablemente No. De hecho se le hace un test donde arroja que él era un tonto. No voy a utilizar el término científico porque es muy fuerte. Pero lo determinan como tonto. Llega él a su casa con un sobre sellado. Se lo muestra a mamá, me lo dieron para ti. La mamá lo abre, comienza a leerlo y comienza a llorar. Y de pequeño Tomás le dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Dice, es que aquí dice que tú eres un niño súper inteligente y que los maestros no tienen la capacidad para trabajar contigo. Entonces ya no podrás ir a la escuela, te tendrás que quedar en casa. Tomás empieza a trabajar en casa y se convierte en el hombre que conocemos hoy en día. Cuando la mamá fallece y él está viviendo en su duelo, empieza a sacar las cosas de la mamá y encuentra un baúl con esa pequeña carta. Emocionado la saca y comienza a leerla. Señora Edison, la carta es para decirle que ya no podemos permitir que Tomás venga a la escuela. Su coeficiente intelectual es por debajo del promedio. Él no tiene la capacidad para aprender. ¿Eso era real? Sí. Real. Eso era real. Pero la mamá no vivía por una realidad, sino por la verdad que salió de su boca. Yo decido si vivo por la realidad o por la verdad que sale de su palabra. Así de sencillo. Entonces yo tengo que aprender que mi identidad y mis ideas no vienen de un cúmulo social que da su opinión con base a su experiencia. Yo baso mi identidad en lo que dice la verdad. Entonces yo entiendo que mi identidad en Jesús, yo veo a esta mujer diciendo, escuché hablar de Jesús. Decía el pastor, punto número 1, no entrar. Yo te diría punto número 2, no dejes de prepararte. Quitemos esa cultura de que es que alguien que tiene fe es porque se fue a lo sencillo. No es cierto. No es cierto. Fe es de valientes. Porque fe va más allá de tu razón. Porque tu razón, donde tu razón dice no se puede, créeme, los científicos tuvieron más fe que razón. Porque donde la razón dijo no puedes, ya la ciencia te dijo ahí no hay respuesta. Ellos dijeron debe haber una respuesta. Y siguieron intentándolo una y otra vez. Eso, amigos, se llama fe. Y es renovar esa identidad y no vivir por la realidad que estamos viviendo, sino por la verdad. Sí, mencionaste una palabra y es algo que a mí me llama mucho la atención porque dice que los cristianos o los templos es el lugar donde las mentes brillantes se suicidan. ¿Qué significa eso? Para la gente intelectual del mundo, los cristianos somos muy tontos. Que no tenemos el coeficiente intelectual para ver la realidad. ¿Sí? Y algo que acabas de mencionar es muy cierto, y el desafío que le hacemos a la audiencia es no se dejen de preparar, porque ser cristiano no significa ser holgazán. Ser cristiano no significa no ser profesionistas, ¿sí? No ser profesionales o profesionistas, sino que dentro del cuerpo de Cristo hay gente pensante, hay gente intelectual, pero las voces de afuera han acallado las voces de adentro. Y perdón que lo interrumpa, la apatía. ¿Cuánto cobró por esta masterclass? Nada. ¿Y sabe cuánto se cobra? No. Bastante.
¿Y cuántos no lo han aprovechado? Muchos. ¿Y cuántos han dicho, mejor prendo Netflix? Mejor prendo esto que... ¿Por qué? Porque tiene que ver con la falta. Escucha bien esto y de verdad no quiero ser mala onda, pero tú no vas a lograr tus sueños si no trabajas en ellos, si no estás fantaseando. Y la fantasía no te va a llevar a ningún lado. Se están preparando clases, Yutzpa y todo el trabajo que está haciendo es un trabajo profesional, no es de me siento y a ver qué se me ocurre, no, hay un trabajo abismal atrás de ello, pero muchas veces no aprovechamos las oportunidades como una masterclass como esta. El saber que yo genero mi identidad con base a lo de qué me estoy llenando, de la serie de Narcos, que está buena, está chido, y te levantas con esa identidad creyendo que es algo correcto. No, cambia, genera una mentalidad creciente. Carol Dweck habla de que la mentalidad creciente es veo un problema y salgo adelante. Josué. Moisés tenía una mentalidad fija. Dios le decía, uy, es que no puedo. No, es que soy mudo. No, es que soy tardo al hablar. No, es que, ¿qué les voy a decir? Ni te conozco. ¿Cómo te llamas? Era una mentalidad fija. ¿Y cuántas veces de nosotros, ay, pastor, está bonito, pero es que no tengo el dinero para pagarlo? Búscame. Y buscamos cómo darte una beca. Pero puedes estudiar, claro que puedes estudiar. El llamado, escucha bien esto si lo están viendo, quien lo esté viendo, el llamado no es dejar de estudiar. Tu llamado, y lo dijo la pastora, yo llegaba llorando como niño pequeño, diciéndole, ya no puedo. Por más que camino hacia mi llamado, pareciera que Dios me lleva por otro camino completamente diferente. Y me atreví a decir, siento que Dios está jugando a vender. Y la pastora me decía, hey, tranquilo, Dios quiere enseñarte algo ahí, sí. ¿Y sabes qué me enseñó? A ser un profesionista con excelencia. El llamado no es salirte a estudiar y poner una iglesia, no. El llamado es convertirte en el mejor profesionista, que cuando seas, tu impacto sea muchísimo mayor porque te preparaste. Entonces, yo quiero invitar a todos los que están viendo, híjole, si no compartes esto, si no se lo haces llegar a alguien más, o si no aprovechas a los grandes maestros que tienes aquí, híjole, alguien más lo va a hacer. Y si tú no luchas por tus sueños, alguien más te los va a robar. Pero se necesita dedicación, pasión y esfuerzo. Entonces, híjole, esta masterclass es extraordinaria, pero ya vamos a aterrizar y cerramos con este con broche de, ¿cómo es? Con broche de oro, ¿no? Eso. Cuando surge la iglesia y surge en el poder del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Yeah. Señales, milagros, prodigios extraordinarios, ¿ok? Fuerte. Pero cuando se refirieron a Pedro y a Juan, ¿cómo les llamaron? Hombres sin letra y del vulgo. ¿Ok? Exacto. Ellos, Pedro, Juan, los discípulos, ¿tú crees que ellos tenían la capacidad intelectual para pararse frente a un César y debatir un tema político? No. ¿Tú crees que Pedro, Juan, no lo estoy minimizando, solamente quiero dar un ejemplo, ¿sale? Pedro, Juan, ¿tú consideras que ellos tenían la capacidad intelectual para debatir ante filósofos de su tiempo? No. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder hacerlo? Levantar a un Pablo, sacar a un Saulo del oscurantismo y llevarlo y posicionarlo para ponerlo, dice, con reyes, gobernadores, y Pablo cumplió. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? ¿Cuál es la iglesia que necesitamos levantar en este tiempo? Una iglesia que tenga la capacidad de provocar una revolución ideológica, que sea capaz de debatir ante filósofos, educadores, pedagogos, psicólogos con argumentos bíblicos. Esto es lo que tú piensas, pero mi verdad y la verdad que está establecida en la palabra es esta. Pero si nosotros no nos preparamos, la iglesia va a caer en la apostasía. ¿Sí? Si la iglesia no se prepara, la iglesia, los líderes, los pastores no se preparan. Los pastores piensan que con tomar un cursito de 6 meses por internet ya se la saben todo. Ya se la saben todas. Piensan, imagínate, por eso yo estoy un poco no a favor del título coaching.
Yo no. ¿Por qué? Porque solamente porque tomé un curso de 8 meses en el internet ya soy coach de vida. Eso no me da a mí la capacidad de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? Que ante esta situación que estamos enfrentando, preparémonos. Porque lo que viene no es nada fácil. Vamos a necesitar gente, todas las familias de las iglesias necesitan capacitación financiera, Sí. porque el sistema económico Va a cambiar. Va a cambiar. va a cambiar. Completamente. Definitivamente. Los billetitos que ahora manejamos va a desaparecer, las monedas van a desaparecer. ¿Cuál es el nuevo sistema económico? Si se menciona o se ha dicho que el sistema capitalista está por desboronarse, ¿qué nuevo sistema viene? ¿Estamos preparados para enfrentar con una nueva inteligencia financiera? Entonces, el consejo que nos has dado y que dejas a la audiencia es preparémonos. Sí. Preparémonos, no aceptemos todo como una verdad absoluta, porque hay que cernirla, hay que pasarla por un cernidor para ver si lo que me están vendiendo es realmente lo que a la iglesia le conviene. Y ojo, y no estoy diciendo que el conocimiento te dé mayor crecimiento, no. El conocimiento te hace más pequeño y más humilde, porque entiendes que vienes aquí a servir a otros. Pablo dijo, sé lo que es disfrutar, estar con los humildes y estar en mesa de reyes. El impacto que vas a traer va a ser muchísimo mayor y la influencia va a ser muchísimo mayor si renuncias a tu televisión, tus redes sociales y a todo el tiempo que pierdes ahí y comienzas a invertir en tu persona con la verdad. ¿Quieres quitar miedos? Ahí vienen los principios. ¿Quieres finanzas? Ahí vienen los principios. Entonces, híjole, yo creo que eso es lo más increíble. Y esa parte, yo creo que ese es el llamado. El llamado no es no dejes de estudiar. El llamado es echarle una llamada al pastor Elio. Pastor, ¿cómo puedo aprender más? ¿Qué cursos está manejando? ¿De qué se trata Yutspa? ¿En qué va esto? Porque están abriendo estos espacios, porque esto no es un domingo, esto no es un servicio, esto es una clase para cambiar tu manera de pensar. Entonces, si no lo aprovechas, después no vamos a tener la oportunidad de aprovecharlo. Entonces, yo te invito a que te conectes a todas estas masterclass. Poniéndole ya la cereza al pastel. Adelante. ¿Por qué revolución ideológica? ¿A dónde vamos con esta revolución ideológica? El escenario se está poniendo. El escenario. Pro aborto. ¿Sale? Viene el movimiento para que aborten, maten a neonatos. ¿Sí? Luego se levanta la revolución ideológica de género. ¿Ok? ¿Qué se está preparando? Luego se desata esta pandemia. ¿Qué se está preparando? Un nuevo sistema de orden mundial. Nos están preparando para unir criterios a nivel internacional religiosos. El 14 de este mes, 14 de mayo, hubo una reunión en el Vaticano. Todavía no sabemos la resolución. Los cambios educativos a nivel internacional. Los cambios educativos a nivel internacional. ¿Qué es lo que viene? Están preparando el escenario para un personaje que en la Biblia se le conoce como el anticristo. Como el anticristo. ¿Aceptas el sistema o vas contracorriente? Te lo dejo para que medites en eso. Porque la iglesia fue puesta para ir en contra de estas ideologías que solamente arrastran para llevarnos a una destrucción. Pues, ¿algo más que agregar? Aprende a ser parte del sistema, pero influenciar desde dentro. Sé el mejor en todo lo que haces, todos los días. Tú no eres espiritual porque leas la Biblia todos los días y llegues hablando de Jesús a tu trabajo. Tú hablas más de Jesús cuando tu trabajo lo haces con excelencia, cuando amas, cuando honras, cuando abrazas a las personas y les muestras realmente quién es Jesús. Hay un dicho jamaiquino que leí hace poquito y me encantó. Cuando tienes sueños grandes, el tiempo es pequeño. Pero cuando tienes sueños pequeños, el tiempo dura una eternidad. Gracias. ¿Algo más, pastor?
solamente preparémonos. Preparémonos no porque Cristo ya venga, no te dejes engañar. Cristo todavía le falta para venir. ¿Por qué lo menciono? Porque número uno, el Evangelio no se ha predicado en toda la tierra. Nos falta, tenemos mucho trabajo. Sí. Entonces, Cristo todavía no viene. Número 2, considero que debes de estar armado mentalmente con el conocimiento necesario para poder salir adelante después de esta crisis. Inteligencia financiera, inteligencia emocional, porque vamos a necesitarlo para poder enfrentar a una nueva realidad, la nueva norma de vida, la que estamos manejando, una nueva normal. Entonces, te invito a que tú nos acompañes cuando hagamos la invitación otra vez a una masterclass, estés con nosotros. Pues no me queda más que agradecerte por habernos acompañado. De verdad que yo sé que todo esto que se ha planteado a través de esta masterclass ha revolucionado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y pues yo te invito para que tú entres a nuestra página Juspa y veas el contenido que hay en esa página, y cuando haya una invitación a la masterclass, tomes el reto y el desafío de formar parte de ella para que nosotros podamos seguir aprendiendo, conociendo, porque eso es lo que va a traer una dirección, una luz para que nosotros podamos defender la verdad, que es la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón, y que no nos dejemos arrastrar por estas corrientes ideológicas que están tratando de sembrar en nuestra mente. Yo te invito a que si está en ti, puedas tú mandarnos tus datos a nuestra página para que nosotros podamos mandarte la invitación de manera personal cuando se vaya a hacer una masterclass y podamos seguir siendo formados a través de todos estos conocimientos que ellos han adquirido con anterioridad y se han estado preparando para que nosotros podamos ser instruidos también. De verdad que es un gozo, es un placer que nos hayas acompañado en esta noche. Muchísimas gracias por ser parte de este desafío, de esta masterclass. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.